Hola amigos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles, soy su amigo Omar Luna. Y fíjense que estoy muy complacido, muy contento porque el día de hoy me toca estar en este programa especial, una serie de 5 programas que hemos tenido, siendo este la quinta entrega, y estamos conociendo a la gente que está inmiscuida en Atmósfera 91.3, y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro porque me toca entrevistar a nuestra muy querida Pati Jiménez, nuestra CEO, todóloga. Y bueno, antes que todo, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa especial dedicado de manera muy puntual a tu persona. Y bueno, eso siempre es intimidante, Omar. Es más fácil Sí. estar del otro lado y preguntarle a la gente, ahora que hemos hecho estos programas especiales. Pero bueno, qué bueno que podamos tener como este espacio y sí, cómo no, conocernos y que nos conozcan la gente y que vean cuán humanos somos todos y cada uno de nosotros, que lo que nos hace especial es a quién seguimos. Sí, En quién creemos y esa parte, ¿no? Tener esta cercanía, ¿no? Inclusive claro. Con el público. Y fíjate que algo que a mí me ha estado sonando mucho es cómo Dios va entretejiendo la historia, obviamente la historia universal, pero también la historia personal. Hemos tenido oportunidad de platicar y después de estos años que han venido, o sea, el hecho de que estemos hoy detrás de estos micrófonos no es obra de la casualidad. De alguna manera Dios ha ido preparando el terreno y fue tu caso, Pati, desde... Bueno, ya nos irás contando, ¿verdad? Sí. Para que tú des la primicia. Y bueno, amigos, quédese con nosotros. La verdad es que esto va a estar bien interesante. Usted se va a estar dando cuenta cómo a Dios le interesa no solamente el hecho de llevarnos de manera personal, sino que eso obedece a unos planes que Él tiene que inclusive abarcan más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o entender. Y bueno, Pati, de una vez me voy a ver así muy atrevido, ¿verdad? Y quisiera preguntarte, ¿quién es Pati Jiménez? Para que también los amigos te vayan conociendo más, porque ellos te escuchan en Renovando tu Mente. Ajá. Tú estás de lunes a viernes normalmente a la 1 de la tarde. También estás en Frecuencia con Jesús a las 8, días, en algunos otros programas especiales. Y luego aquí también estás marcando la pauta, ¿verdad? Aquí se la vive Pati, amigos, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Y bueno, yo les decía hace rato, además de ser ella la CEO de Atmósfera 91.3, es todóloga. Luego andas moviendo cables, Pati, que te tocó hacerlo hace muchos años y mira, vienes otra vez a hacerlo. ¿Quién es Pati Jiménez? Gracias, Omar. Pues mira, quiero empezar no con lo que me da la mayor identidad, pero sí para que me conozcan un poco. Nací en la Ciudad de México, pero yo siempre digo que soy de Morelia. Lo que pasa es que mis papás migraron a Morelia cuando yo tenía 2 meses de nacido. Entonces, pues yo de la Ciudad de México no tengo ninguna referencia, no tengo un recuerdo, no tengo nada. Y de Morelia, pues claro que sí. Ahí te criaste y creciste. Todo el desarrollo, todo ahí fue. Y mi corazón y mi cuerpo fue nutrido por el uchepo y la corunda. Entonces... Pues yo soy... ¿Por quién y quién? Es que son platillos los morelianos tradicionales. Lo van a entender y si no lo entiendes necesitas ir a Morelia. Okay. Son un tipo de tamales, las corundas. Dicen que la descripción poética de la corunda es polígonos irregulares envueltos en listones silvestres. Ah, padrísimo. Es un trozo de masa de maíz envuelto en la hoja de la milpa. Mira. En la hoja de la milpa. Y el uchepo es como un tamalito dulce de maíz tierno. Y ahí ya se y es muy de Morelia. Muy de Michoacán. Es pues platillo tradicional típico de allá del estado de Michoacán. Y entonces pues ahí en Morelia me desarrollé desde muy chica. Hubo 2 inclinaciones, no quiero adelantar una, pero una primero fue hacia la danza folclórica. De hecho, empecé a estudiar como a los 7 años danza folclórica. Ahí en Morelia. En Morelia, sí. A los 15 llegó al ballet folclórico profesional. Ahí al segundo grupo, había 2 grupos en el estado en la ciudad de Morelia, pertenecientes al gobierno del estado.
El primero era el ballet folclórico de Michoacán, del maestro Martín, ay, se me va su apellido. Y el segundo era el grupo Valladolid, al cual pertenecía. Al primero lo mandaban a las giras internacionales o nacionales, y a nosotros nos mandaban a todos los municipios. Okay. Era lo que reconocía, lo que recorríamos, pero yo me apasionaba. Todos los días ensayaba alrededor de 3-4 horas diarias. Es demandante la noche. Muy demandante. Y entonces, sí, en algún momento aspiré a pertenecer a las filas de Amalia Hernández en el Ballet Nacional de México, pero el miedo, el temor, las inseguridades de adolescente, y cuando no tienes también como mucho apoyo, y entiendo ahora por qué mi mamá no tenía tanto, no me daba tanto apoyo, porque significaba irme de la ciudad, estar fuera, y si dentro era difícil de que me controlaran, sí. Entonces fuera. Soltar a los hijos no es tan sencillo, ¿no? Sí, y en aquella época era un poquito más difícil. Yo creo que ahora es como más común que los chavos se vayan a estudiar a otros lugares. En aquel era otra cosa. Pero bueno, fui mamá muy, muy joven, a los 19 años, de mi primera hija, Dulce María. La segunda nació cuando yo tenía 21 años, Perla Isela. De mamá muy joven. Muy, muy joven. Y fue muy padre. Yo creo que esa parte la disfruté mucho. Cuando uno es joven, si bien yo siempre he dicho que mis hijas me sobrevivieron, porque hay mucha inconsciencia, no tienes como muchas cosas de que si se enferma, que si todo eso. Entonces, pero era muy divertido. Creo que se la pasaban bastante bien conmigo. Hay que preguntarles. Habría que preguntarles a ellas, pero fue una, al menos yo lo disfruté una época mucho. Bonita. Y tuve la oportunidad de dedicarme mucho tiempo como a ellas, aunque siempre trabajaba en la radio, pero tenía este tipo de trabajos que me permitían estar más tiempo como dedicada al hogar. Mencionaste que ya estabas trabajando en radio. Sí, en radio. De joven también. De joven. Muy jovencita. Sí, empecé. La segunda pasión que me llamó mucho la atención desde los 12 años fue el radio, y empecé como a jalar cable. Yo le llevaba mi lunch al operador que estaba en una estación de radio para que me enseñara a operar. Empecé a aprender a operar todavía cuando era el disco de acetato, cuando eran cartucheras, ¿cuál computadora? Ni cuál nada. Manualmente tenías que regresar, se grababa en carrete. Y de verdad, eso sí era artístico. El grabador, si te equivocabas, tenía que reconocer en qué parte de la cinta estaba el error, cortaba tijeras y pegaba con Durex. Entonces era todo un trabajo. No era el cortar y pegar de ahora de la compu. No, ¿cuál? Nada de eso. Pero ahorita les platico más esa parte. Y luego, estando en la carrera, me empecé a meter un poquito, estudié administración de empresas turísticas, y me empecé a meter un poquito a lo que era la radio, pero de una manera no tan formal. Formalmente llegó a, bueno, así lo dice mi hoja rosa, mi primera inscripción al seguro fue como en el 88, y bueno, y de ahí para el Real siempre en la radio. Siempre has estado enrolada desde aquellos ayeres. Sí, desde aquellos ayeres. Y luego en el 90 nos vamos a vivir a Veracruz, también a trabajar en 3 grupos radiofónicos. Se arma un grupo muy grande. Creo que no sé si eran 7, 8 estaciones, pero sí era muy grande, que se junta a Van Radio, que tenía varias estaciones de radio, Radiorama y Cadena Raza.
Radiorama y Raza siguen, ¿verdad? ¿Todavía? Siguen, sí. Cambió, creo que ahora Radiorama es Cima Radio, o tiene otro nombre. Cambiaron de nombre, pero siguen sí siguen. Sigue, y Avan Radio seguramente que también siguen allá en la ciudad de Veracruz. Pero bueno, las cosas no se dieron y nada más fue el año 1990, regresamos y a partir del 91 migramos a la ciudad de Guanajuato. Primero no fue de una manera constante, hasta que ya se dio la migración hacia allá, trabajando en ese entonces con Cima Radio, que era Radiorama. ¿Ya te estableciste allá? Ya, estuvimos ahí, una actividad que ya había hecho, que era la representación artística. Ponemos una oficina de representaciones y contrataciones artísticas, y por la gran cantidad, era por las estaciones de radio. Creo que sigue todavía Fiesta Mexicana en lo que es la ciudad de Guanajuato, y se oye en todo el Bajío Fiesta Mexicana. Y entonces eso te daba la posibilidad de tratar directamente con los grupos y poder tener como estos paquetes. Luego paqueteábamos mucho a ciertos grupos, sobre todo en ciertas fechas de aquí de San Luis Potosí. Infinidad de bailes que hicimos con Brindis, que era un grupo muy tradicional aquí, y los Acosta. Eran los que rifaban, ¿verdad? Y les estoy hablando del 81 al 85, y los Acosta eran los que Brindis, luego pues sí traíamos gente como que más de más peso, vamos, en lo que es todo eso. Entonces sí fue una época buena, vamos, de aprender mucho la administración, de aprender cuáles son los seguimientos para sacar permisos. Las relaciones públicas tienen que ver mucho, indudablemente, pero yo me dedicaba más a lo que era la cuestión. Nos reíamos que yo vivía entre taquillas y cantinas, porque pues a mí me tocaba esa parte, ¿no? De cada cierto tiempo estar pasando y recoger los recursos de las taquillas y de las cantinas, y muchas veces dinero que no era mío, ¿verdad? Sí, pero lo manejaba. Sí. Y luego, pues sí, había ocasiones que pues con guaruras y todo eso traía uno seguridad por las cantidades que se manejaban. Pero bueno, hacíamos todo eso y todo ayudó a bien. Pero lo más importante ocurrió en 1997, llegamos aquí a la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí para mí es Tierra Santa, Omar, porque llegamos a manejar una estación que primero fue la música que llegó para quedarse, que era una repetidora de la estación de México, la 620, ahora es Candela, que es de Raza, del grupo Raza, pero en el 99 ocurre el hecho que me da la mayor identidad. Lo demás es lo que he hecho. Okay. Lo que me da identidad, quien es Pati Jiménez, es una hija de Dios. El 21 de marzo de 1999 le dije sí a Cristo Jesús. Entró en mi corazón y transformó mi vida. Y lo hermoso, Omar y amigos, es que no nada más fue mi vida. La familia entera, los cuatro en ese momento, aceptamos a Cristo y empezamos con ese proceso que al principio creíamos que estábamos sobre algodones, después vino la transformación, porque algo que hace Dios es que te ama, te acepta, pero no te deja como estabas. Padrísimo. Y eso es mi mayor logro, es que mi nombre esté en el libro de la vida. Vamos a ir a una pausa, nos va a estar platicando Pati esto cuando estemos regresando. Estas rolas que ustedes van a estar escuchando son del top 10 o del top 5 de Pati Jiménez, para que las escuchen y la vayan conociendo un poquito mejor. Regresamos con este testimonio bonito. Gracias.
Estamos de regreso, amigos, teniendo esta charla muy padre. Hay muchas cosas que no conocía, Pati, ahorita que me estás platicando. Sabía otras, ¿verdad? Pero, y otras no las digas, por favor. Y otras no las digas aquí. No, fíjense que me impacta eso que dices antes de irnos al primer corte, cómo te dio identidad el hecho de conocer a Cristo, y eso fue aquí en San Luis Potosí en 1997. Sí. Es bien complicado el tema del 99. 99, llegaste en el 97 y en el 99 conociste al Señor, el Señor se revela a ti. Pero este tema de la identidad, amigos, Pati, es muy complejo, muy complicado. Normalmente le preguntas a alguien quién eres y te dice el nombre, pero no le estás preguntando el nombre, o te dice a qué se dedica, a su profesión, no le estás preguntando eso. Pero el que tú digas, soy hija de Dios, da al punto medular con la identidad que Dios nos da. Entonces esto está padrísimo. ¿Qué representó para ti esto, Pati, el conocer al Señor en 1999? Pues fue una transformación, Omar. Yo tenía, al menos del tiempo que estuve viviendo en Guanajuato, como que se abrió en mí un hambre un hambre espiritual. Y empecé a buscar en diferentes corrientes filosóficas, en diferentes cosas, la nueva era, la metafísica, en este tipo de cosas, ¿no? Y encontraba un poco de respuestas y todo eso, porque desde niña fui muy inquieta en la cuestión espiritual y hacía preguntas. Incluso había preguntas que yo hacía y desesperaba a mi familia. Preguntas existenciales. Sí, o sea, ¿por qué si tú me enseñas esto de Dios, me estás enseñando a la vez o me dices que a la vez esto también es? O sea, se contradice. ¿O por qué me dices que debo de decir algo que no tiene sentido, que yo le decía? Y vamos, algo que también, yo vengo de una familia tradicional, pero muy tradicional. Y tú cuestionabas. Y yo cuestionaba, pero no cuestiono, hasta el día de hoy regularmente no cuestiono con el fin, y sé que esto a veces hay personas que es intimidante, porque no cuestiono con el fin de retar. O contradecir. O porque no quiero como la respuesta, y como cuando en mi mente no sé si soy más lentita para aprender o algo así, pero hasta que mi mente no encuentra así como que, tiene sentido. Que te satisface la respuesta, sencillamente. Exactamente. Entonces, y no encontraba, y había cosas que me decían, ya deja de preguntar, desesperaba. Y entonces, un poco antes que ocurriera este 21 de marzo del que les había contado, pues casi desde que que llegamos aquí en San Luis, casi siempre he vivido aquí en el área de Tequis, y mis hijas estuvieron en un colegio allí que estaba en el jardín. Entonces las llevaba, un tiempo estuvieron ahí, las llevaba, caminaba yo y entraba a un servicio ahí, pero esto era casi todos los días de la semana, en esa hambre que tenía. Y estando ahí sentía cierta plenitud, pero la cuestión es que cuando salía ya no había eso. Y yo decía, esto no puede ser que nada más tenga que estar ahí como para sentir esa presencia de Dios, ¿no? Y entonces cuando llega, alguien me comparte, hubo un problema ahí en la estación en el 98, era diciembre precisamente, diciembre del 98, y me di cuenta de que estaban tramando gente ahí cosas de cómo dañarnos, ¿no? A veces las envidias, a veces las cosas, mueven los egos, en fin, pero Dios es soberano. Dios ya tenía un proyecto con nosotros. Y entonces me dicen, pues cuando yo con una amiga que ella iba conociendo de Dios, un saludo a Claudia Pérez, gran amiga, la quiero mucho. Les tocó conocer casi al Paco. Ella tenía como 6 meses, y ella venía de Morelia también. Y entonces cuando llega ella, yo no la conocía, teníamos amigos en común, aficiones en común. Hace cuenta que yo jugaba mucho boliche en aquel tiempo,
estaban los torneos y ella iba a ciertas horas y yo iba a otras coincidían. horas. Nuestras hijas estaban en el mismo colegio y no nos conocíamos. Quizás nos habíamos visto ahí al recogerlas y todo eso. Pero ella llega aquí a la ciudad, la contacto, alguien me dice, acaba de llegar aquí, de Morelia, y ya la contacto y desde el principio hicimos clic y se dio una amistad muy padre, tanto que sus hijas me dicen tía, Mira. mis hijas le dicen tía a ella, o sea, muy, muy padre. Y entonces, yo le digo, tengo este problema y le digo, voy a hacer esto. Y parte de mi solución era vengarme, lo confieso. Y me dice ella, ¿por qué no le preguntas a Dios qué quieres que hagas tú? Y yo ¿Y a le poco digo, se puede preguntar? no, yo le dije, esta se esfumó algo, seguro. Y le digo, mira, Claudia, ok, yo le pregunto a Dios, ¿y cómo me va a contestar? ¿Se va a abrir el cielo? ¿Y va una voz? O algo así. Muy místico. Muy místico, algo así. Le hace regularmente. Ella iba conociendo también. Entonces me dice, regularmente lo hace por la Biblia. Yo, así como que dije, ok, cada loco con su tema, está bien. Pero esa noche llego yo a casa, estaba cenando la familia, me voy a mi recámara y tenía un Nuevo Testamento. Tengo un Nuevo Testamento, lo sigo teniendo, de los que dan los gedeones. Sigan haciéndolo. Qué ministerio tan hermoso. Qué bendición para qué muchos. bendición. Y tenía un Nuevo Testamento de algún hotel en el que habíamos estado. Y así con esta desfachatez le dije a Dios, perdonen, no me condenen, ya me arrepentí. Fue la manera en que yo le dije a Dios, a ver si es cierto. A ver si es cierto que respondes. Abrí ese Nuevo Testamento. Yo no tenía, lo poco que había estudiado era como las referencias de ciertas cosas, pero textos aislados totalmente. Abrí el Nuevo Testamento y hagan de cuenta, me puede creer o no, yo sé que así lo viví. Eran grises las letras y de repente empezó a emerger como en tercera dimensión las letras en rojo y en negro y se hicieron más grandes, más grandes, más grandes. Y leí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Padrísimo. Yo me asusté, Omar. Ay, ¿qué pasó aquí? Y cerré y dije, no, así como que, ¿cómo? O sea, pero así, o sea, yo abrí y así saltó ese texto, todo lo demás quedó en gris y ese texto saltó a mis ojos. Yo me asusté y luego volví a abrir el Nuevo Testamento y volvió a pasar lo mismo. Yo no tenía, ¿dónde está Romanos? ¿Dónde está? Sí. No tenía la menor una hojita idea. Separando el sí, texto. Nada, porque yo le cerré, o sea, fue, y recuerdo que le dije, ok, vamos a ver si es cierto. Lo cerré, me fui a cenar, pasó enero, febrero. A principio de marzo nos habla el que era el director de noticieros, el licenciado Efraín Álvarez, y había sido procurador del Estado él, aquí en San Luis Potosí, y nos informa que una de las personas que estaba encabezando esa situación que estaban tramando, estaba en la cárcel por otra situación diferente, por una situación muy, muy difícil. Y eso. Y ahí vi que la palabra de Dios era verdad. ¿Sí? Que Dios cuando dice algo te lo cumple. Lo cumple y eso fue en los primeros días de marzo. Porque yo pagaba comisiones el día 10 y todavía no era día 10 de marzo. Y el día 21 de marzo acepto a Cristo en mi corazón. Padrísimo. Fíjate que lo que dices, Pati, lo he escuchado muchas veces y nos ha pasado en algún momento, o sea, esta idea de que tienes alguna necesidad, estás con estas preguntas existenciales o de otra naturaleza y vas a la Biblia y te espejea, ¿no? Ahí te dice exactamente lo que tú estás necesitando.
Y aquellos amigos que nos están escuchando no nos dejan mentir, porque algunos van a decir, me ha pasado esto. Sí. Claro, porque Dios es real. Sí. Y cuando nosotros le hablamos a Dios, o oramos, o alguien puede decir, o rezas, ¿no? Sí, Le hablas a Dios, tú le hablas. sí. Pero cuando vas a la Escritura, Él te habla a ti. Fue el caso que te pasó. Y Sí. oye, me parece impactante esto que dices, ¿no? Esta Sí. imagen. Yo creo que son de las cosas que quedan ahí Sí. y jamás se te olvidan, y de alguna No. manera son parte de aquello que después nos trae esta convicción que no desaparece. Sí, y a partir de ahí, Omar, mi vida cambia tremendamente, cambia al grado que meses después soy despedida de mi trabajo, estaba en la gerencia administrativa, soy despedida, consecuencia también de todo esto que se empezó a gestar, pero finalmente Dios es soberano y Dios Tenía sus planes. tenía sus planes y me quería de tiempo completo para Él. Fue difícil al principio, sí. Recuerdo que hay un evangelista en la Ciudad de México, creo que ha sido de los más grandes, Carlos Quiroa. Empezó en la Ciudad de México a organizar lo que es la Marcha por Jesús. Nunca he estado en una, pero sé que ha convocado a millones de personas, al menos 1 millón de personas, creo que alguna vez logró convocar en la Marcha con Jesús ahí en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Y cómo consiguió mi teléfono no lo sé, pero el chiste es que ese día que yo soy despedida, llega porque fue un sábado que yo sacó, ya saben, mi cajita de la oficina, con mi portarretratos, con mi lapicera, con mis cosas personales, y me dice, Pati, Dios me dijo que te va a usar en el evangelismo en la radio. Órale. Yo me reí. Le dije, Carlos, Me acaban de correr. Oye, todavía estaba mi cajita allí. Sí. Yo todavía Y tú me derramándole. vienes a decir Le digo, eso. ¿sabes qué? No creo que de Pati Jiménez quieran volver a saber en el medio de la radio. Y me dijo, mira, Pati, es lo que Dios me mostró. Si es de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, Ándale. está bien. Porque eso fue en el 99, o sea, en el mismo 99, pero fue como para el mes de septiembre, octubre, por ahí. Y tú recién te acercabas a Dios. Tenía meses. Sí, sí. O sea, tenía meses. Y entonces así como que yo le dije, no lo creo. Yo ya estaba, lo más lógico era que yo me regresara a Morelia, ya tenía casa, ya tenía familia. Era como el lugar seguro, ¿no? Y la cuestión que esa palabra me la da en ese entonces, y el 1 de noviembre del año 2000 salimos al aire por primera vez en Frecuencia Estrenando con en Jesús. Frecuencia con Jesús. Fíjate que en una ocasión tú me comentabas que prácticamente Dios te aventó al ruedo así, Sí. ipso facto, ¿verdad? Sí. Rapidísimo. Y que luego te cuestionaban, Sí, pues claro. ella si ni sabe Biblia, ¿cómo está Sí. hablando con gente que sabe, pastores, líderes? Y tú dijiste, y tenían razón. No, y toda la razón tenían, o sea, teóloga no era. Empecé a estudiarla y empecé a meterme, empecé todo esto, pero cuando esta gente empezó a cuestionar líderes y que dijeron, ¿y por qué ella es la que está? Y si no sabe, yo decía, pues es verdad. Reclámenle a ella. Y yo ahora digo, Dios dijo, esta si no le doy clases diario, no va a aprender. Entonces me puso... pero... Te iba acelerando. Qué padre. Me gustaría que Sí. regresando de esta rolita musical, que Sí, va a ser vamos. nuestra pausa, nos siguieras contando de esto, porque Sí. vamos a regresar con una pregunta interesante. Y de una vez te la suelto, ¿no? ¿Te imaginabas, Pati, alguna vez estar en radio, pero en estos contenidos cristocéntricos, cuando regresemos? Ok.
Amigos, ya estamos de regreso. Les decía hace rato en nuestra pausa anterior que estas rolitas que ustedes están escuchando son del top 5 de Pati Jiménez, Sí. o del top 3, ¿verdad? Son de las rolitas que están en mi playlist, sí, están. Pati les tiene un especial afecto a estas rolas y por eso las estamos pasando precisamente. Sí. Y bueno, Pati, antes de irnos a este corte te preguntaba, sabes que aquí somos siempre Sí, preguntones. yo sé. Por eso entrevistamos a la gente. Te preguntaba que si alguna vez te imaginabas estar en radio, pero bueno, ya estabas desde Ajá, muy chica muy de edad, sí. pero precisamente refiriéndome a estos contenidos que tienen que ver con la esencia del evangelio, estos contenidos cristocéntricos, ¿estaba en tu mente? Fíjate que como cuando conocemos al Señor, llegamos a una congregación y ya nos dedicábamos al radio, pues sí fue como que, oigan, ¿y si hacemos un programa? Y yo les decía, háganlo. O sea, Les aventaba la pelotita. tenía el poder como para abrir la hora, para tomar la hora y además sin ningún costo, sin una cosa así. Pero no se Digamos dio. que tenía los contactos en ese momento. Sí, claro, pues estábamos a cargo de la estación de radio, o sea, Sí. esas decisiones las podíamos haber tomado. Cuando salgo del radio, no me pagaban mi liquidación. Okay. Y estaba yo me regreso a Morelia, era lo más lógico, vamos, o sea, es más, ya no me queda nada en San Luis. Lo más sensato era regresar. Papá de mis hijas se enferma también, hay un proceso de una separación y demás. ¿Él estaba aquí o estaba en Morelia? Él estaba aquí y luego, bueno, él se regresa a Morelia, yo sigo aquí, porque había un proyecto de una oficina de comercialización de radio también, porque empieza un proceso, él tuvo, se me fue, no demencia, sino... ¿Amnesia? No, amnesia no. Amnesia es la que me da a mí a veces. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. No, que olvidan las cosas recientes. Como Alzheimer. Alzheimer. Pero no había sido diagnosticado. Okay. Entonces, pero sí ya había. Secuelas, ahora que digo, sí, pues sí era evidente que ya había cosas. Él había empezado a fumar a muy temprana edad, fumaba mucho. Y bueno, hay muchas cosas, muchos factores que se dieron. Pero lo que les decía, Dios llega a la vida de uno y le pone orden, porque uno va construyendo la vida y así como uno va entendiendo y cómo se van dando las cosas y vas poniendo cosas que muchas veces no están tan correctas, pero que las vas metiendo en tu vida, ¿no? Y entonces, no me pagan mi liquidación, me tardan la liquidación, llega un momento en que hablo con el director de Raza y le digo, ¿sabe qué? Deme tiempo aire. En pago a mi liquidación. Y me dice, ok, escoge la hora, escoge todo. Y salí y escogí los miércoles y me alcanzaba. El primer contrato fue por 3 meses. Okay. Por 3 meses y finalmente sí me pagan mi liquidación. Me dice, pero no, te tenemos que dar tu liquidación. Porque además administrativamente tenía que ser así. Que tienen que ser así. Pero ya tenía el contrato. Entonces dije, pues vamos. Y bueno, y esa palabra que Carlos Quiroa me había dado, el papá de Raquelita Miranda, Isaías, Pati, tienes que hacer programas de radio desde que me conoció y así como que, bueno, programas de radio puedo hacer, pero no me pidan que haga programas de radio con un contenido cristiano o bíblico porque desconozco el tema, ¿no? Y como decías, pues así salí, sin conocerlo mucho, pero yo decía, Señor, yo produzco. Yo vendo, yo comercializo, esa parte era la que más manejaba antes. Entonces eso era fácil para mí, pero estar enfrente del micrófono lo anhelaba, Omar, lo anhelaba, amigos, pero no era lo que me había aventado muchas veces. Lo hacía más por necesidad que porque tenía cierta inseguridad.
No era lo que te dedicabas No, habitualmente, era no. más la cuestión administrativa, En de la gerencia productiva, y y todo eso, en la gerencia y todo eso, o sea, en la producción, en la venta, en la comercialización, en todo, esa era mi área fuerte, vamos. Pero mi anhelo del corazón era estar en el micrófono. Ok. Y cuando empiezo y que se da el contrato, busco a una persona, a un amigo que fue de verdad entrañable, que era operador en ese tiempo. Ay, se me va, Resendi se apellida. Y él era el locutor y además pues trabajaba, o sea, estaba afiliado al sindicato y dije, si él participa no me van a cobrar desplazamiento sindical pero Era bueno. bien colmilluda, tú Sí, también. pues conozco muchos años esto, entonces Sí, sí, uno le esta sabe, ¿no? parte, todo. Y me dijo, yo no tengo esa visión. Él tenía otra visión de compartir el evangelio. Y bueno, Él era creyente. él era creyente y le tocaba el tercer turno y yo casi era la última siempre que salía, sobre todo al fin de mes que tenía que hacer nóminas, cerrar meses de facturas. Uno no tenía computadora antes y entonces todo era manopla, Manualito, sí. era manual. Y entonces muchas veces fue el preguntarle estas inquietudes que tenía de esto nuevo que estaba conociendo, porque yo ya estaba conociendo del Señor. Y entonces él fue de alguna manera un tutor para mí, o sea, despejó ¿Algunas dudas? Algunas dudas, claro que sí. Y total, el 1 de noviembre, te decía, sale al aire por primera vez en Frecuencia con Jesús. Y ese día, Omar, pasó algo dentro de mí. Sentí como Dios me dijo, para esto, este es tu llamado. Wow. Para esto te creé. Fue en el 2000. En el 2000, en noviembre del 2000. 1 de noviembre. Y me decían, el 1 de noviembre no salgas al aire, busca otro día, porque además ese día. Y yo no, el día que se celebra. ¿Quién fue tu primer invitado en Frecuencia con Sí, Jesús? mi pastor John Mazariegos. Ah, ok. John Mazariegos. De los primeros fue Arturo Delgado, por ejemplo. Fue el primer pastor que nos apoyó. Que sigue inclusive viniendo. Sí, claro. O sea, que dijo, yo un día, tomo un día a la semana, por eso a los 4 meses nos pudimos ir a 3 días a la semana. A menos de 10 meses y estábamos toda la semana. Al año, como año, 2 meses, empezamos sábados. Luego empecé a producirles a otras iglesias y empezamos a crecer. Y yo pensaba que iba a ser todo pues en radio comercial y que íbamos a estar así. En el 2010 tuvimos también Renovando tu Mente, del 2004 al 2007. Y en el 2010, Cadena Raza, por una cuestión más de perfil de ellos, de perfil de la estación, nos dice, pues ya no podemos seguirte dando contrato y migramos a Radiorama. Y me tocó en ese proceso estar ahí colaborando. En Radiorama migramos a Romántica 93.1, al contrario de aquí. Era la que... primero estuvimos en La Poderosa y luego estuvimos en Romántica. Y recuerdo que cuando estábamos en La Poderosa nos dijeron, los vamos a cambiar de 10 a 11. Y de 10 a 11, pues si de 9 a 10 no era un horario, o sea, wow. Y agarré de 9 a 10 porque ya bajaba la tarifa. Entonces, de 10 a 11, pues ya no era un horario muy bueno. Pero pues, ¿quieres eso o ya no? Y entonces, pues quiero eso. Pero en alguna vez lo comenté esto al aire. En ese tiempo empezaban los mails, o sea, ya había mails y todo eso. La gente se volcó de llamadas. Yo no sabía lo que... Las llamadas. Las líneas, pero cuando dije nos van a cambiar de 10 a 11, se les saturaron las líneas. Empezaron a escribir. No pedí yo nunca al que lo hicieran.
Y entonces recibieron tal respuesta que dijeron, no, sí estábamos en la Poderosa. Sí. Y ahí duramos como 3 meses únicamente y luego ya nos cambiaron a Romántica. A Romántica 90. Como que tenían esta idea de, nadie los escucha, a lo mejor un taxista que va por ahí. Ándale, una cosa así. Pero fue increíble lo que hace Dios, ¿no? Y ahí estuvimos 3 años hasta abril del 2013. Un día llegamos a transmitir, estaba Susy Ríos, creo que le tocaba a ella, y encontramos un aviso en cabina que no podíamos salir al aire. Sin previo aviso. Pues. Sin previo aviso. Estábamos cerrando el mes, porque yo además ya lo tenía pagado el mes. Y sí, no es una cuestión de por adeudo ni nada de eso, todo estaba bien en ese sentido. Y nunca, bendito sea Dios, nunca nos ha dejado que podamos. Siempre en tiempo y forma fue el... Dios provee. Cuando Dios te manda algo, Dios te va a dar los recursos. Eso es un hecho. Y entonces, yo el lunes, obviamente, buscando al gerente, y nunca me dio la cara. Nunca. Y el contrato no se había terminado y todo eso, y así como que espérate, pues dime una razón. Y la cuestión es que yo incluso empiezo a tocar otras puertas de otros grupos radiofónicos que conocían, tenía relación con la gente, me conocían y demás, y a donde iba era así como que no. Ya después supe que pues pagaron para que no estuviéramos. Creo que había un grupo que le estábamos ocasionando un poco de daño y decidieron que no estuviéramos. Pero bueno. Qué tremendo. Dios tiene la última palabra. Sí, amigos, hay cosas que luego también por cuestiones obvias, pues quizá no se pueden mencionar tan en detalle, pero lo dicho, Pati, cuando Dios abre puertas, Él lo va a hacer, las puede y hacer. Cuando Él cierra puertas, pues aunque quieras, ¿verdad? Sí. Y bueno, regresando, nos contarás un poquito más de esto. Sobre todo me gustaría preguntarte qué quieres como proyectos y también si en algún momento pensaste que ya la historia en radio ya se había terminado. ¿Te parece si regresamos? Me gusta la idea. Bye. Ok.
Hola amigos, ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Y bueno, como ustedes se han percatado, estamos aquí en el Chismerío Santo, ¿verdad? Con Pati Jiménez. Y nos quedamos en una cuestión muy interesante. Creo que también, pues, en cierta manera, con un rescoldo de tristeza, de emociones encontradas. Porque a Pati la habían sacado, la habían salido, ¿verdad? Así es. De radio. Y estaba en un proyecto muy padre en Frecuencia con Jesús. Diría la chaviza el día de hoy, la funaron, ¿verdad? Que todavía estoy tratando de entender qué es eso, pero bueno, más o menos la idea es ahí. Y fíjate, Pati, amigos, estaba con esta idea de preguntarte si en ese momento o en lo sucesivo pensaste que pues había muerto de alguna manera este proyecto de la radio y sobre todo con estos contenidos. En algún momento dijiste, ya voy a colgar la toalla, ya estuvo. Ujú. Sí, pensé porque, pues por algún tiempo, Omar, amigos, me funearon, o sea, eso fue un hecho, y luego los demás me dejaban en visto, sí, o sea, porque toqué varias puertas, pues conocían el trabajo, conocían el alcance, Sí. y pero era casi de inmediato el no. Se Es cerraron las más, puertas. una empresa muy grande aquí en San Luis Potosí de comunicación, a la hora que me ve llegar uno de los directivos con el cual ya había trabajado en el pasado, Ujú. y que de hecho él me apoyó para que sacara el programa Renovando tu Mente Ok. en algún momento. Y le gustaba el concepto, concepto, pues yo no lo sabía, pero alcanzó los primeros lugares del rating aquí en San Luis Potosí por encima de figuras que son de talla nacional o Sí. internacional Inclusive, ¿no? incluso. Sí. Y entonces le gustaba el proyecto y me dijo, ¿sabes qué? Empezamos, cuando le dije en frecuencia, empezamos, no, y le hace, vamos a empezar con Renovando, no, sí, vente el martes, ya nada más para acordar cómo vamos a trabajar, ya saben, cantidades y todo eso. Sí. Martes que llego a la Estaban haciendo empresa. la planeación ya, ¿no? Sí, Ujú. pero así como que él en una empresa que donde tiene autoridad, ¿no? O sea, y el martes que llego con él me dice, no No es va. posible, no va, pero porque no, ya No te hablé dio con el dueño, razones, no te... no, pues yo no entendía, lo supe hasta después que alguien me dijo, oye, ¿quieres saber? ¿Qué Yo me pasó? di cuenta que pasó y se me hizo injusto, por favor no digas mi nombre nunca, porque trabajaba en una de estas empresas y no era alguien cercano a mí como que tuviera así querer quedar bien conmigo, o sea, no había una relación directa, fue que me dice, entonces, y fue una época muy dura para mí yo creo que fue una de las depresiones más fuertes que he pasado, fíjate, porque de repente era como si me hubieran amputado algo de mi cuerpo. Sí. O sea, 13 años llenándome día con día de eso. Mi vida era respirar radio, Sí. Y además el radio con el contenido que Así hacemos, es, ¿no? así es. O sea, todo mi mundo giraba alrededor de eso. Y sí fueron, sobre todo te puedo decir que el 2013, 2014, todavía a principios del 2014, fue difícil para mí. Pero bueno, Dios siempre es bueno. Y mira, algo que es cierto, que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, pero también cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y Dios cerró esa puerta. Finalmente utilizó alguna institución, utilizó algún grupo de personas, pero Dios fue el que cerró esa puerta, porque tenía yo que aprender ciertas cosas que sin darme cuenta me estaban... creo que, bueno, tú me conoces, Omar, de muchos años, creo que nunca ha sido como que me dé acá el paquetazo, así, o que me sienta así como que, flotando en el sí, aire. ¿dónde te firmo el autógrafo? Y tal. No,
pero dentro de mí sí mi identidad, mi seguridad estaba mucho en lo que En que esa hacía. labor. Y entonces Dios, ese momento de adversidad lo tomó para enseñarme que yo no soy, mi identidad no está en lo que hago. Mi identidad aún no está en mis hijas, que amo, 2 hijas, y mi familia, mi esposo, al quien también quiero profunda y amo profundamente. O sea, mi identidad no está en una iglesia o no está en un puesto, en un nombramiento. Mi identidad está en Él. Y eso tuvo que enseñármelo Dios cuando me quitó aquello que había ocupado esa identidad que Él solamente quería saber que tenía. Y sí, lo había pensado que ya no. Te comentaba que en algún momento un amigo en común que tenemos me habla y me dice, yo creo que en noviembre del 22, y me dice, Pati, he estado orando por ti, Dios me ha traído tu imagen, tu nombre a mi mente, he estado metiéndome con Dios y creo que el mensaje es que debes de regresar a radio. Y yo le dije, no, pues es que ya tengo otros proyectos, yo tengo otros planes. Tengo otros datos. Exactamente. Pero le dije, bueno, quizá inicie algo en redes, un podcast o algo así. Sí. Pero había ese anhelo, Pati, o sí, ya definitivamente sí. ya no. No, el anhelo ahí estaba. Es más, había una cierta desilusión. Les voy a contar algo aquí al aire. Primicia. Primicia. O sea, cuando empiezo a escuchar Atmósfera 91.3, ya saben, uno anda manejando y demás, y andas buscando alguna estación y encuentro canciones cristianas y digo, qué padre. Pero luego empiezo a escuchar el contenido, la música, y yo así como, ¿quién programa? ¿Quién programa esa estación? ¿Qué hacen? Y empieza así como un celo santo. Y recuerdo que un día, o sea, esto me lo dice el amigo en común que tenemos, Enrique Chávez, a quien saludamos y apreciamos que empieza tanto. Con Enrique y termina con Chávez. Desde que debería de regresar a radio. Y eso ha de haber sido noviembre. Diciembre, yo iba precisamente a maestría. Ese día había clase de maestría. Omar también Hago paréntesis, perdóname que te interrumpa, Pati. Entiendo que en ese lapso de tiempo que no estuviste enrolada en radio, pues estuviste en estas cuestiones educativas, enrolada en Yes y dando consejería. Consejería. O sea, estabas activa, sí, claro. Pero bueno, no estabas enrolada en las cuestiones de radio. Dentro de mi congregación también muy activa. O sea, me enfoqué toda esa energía como que a todo esto. Te estaba sirviendo realmente. Sí, sí. Pero obviamente que sí estaba, y de alguna manera había como, ¿por qué? ¿Por qué si tú me dijiste que mi llamado era esta? ¿Por qué ahora no? Sí había eso. Sí, pues ¿de qué se trata? O sea, me das esto, estamos haciendo esto por ti, luego no lo quito. O sea, es como que te doy un dulce y después te lo quito, un dulce que ni siquiera tú pediste, ¿no? O algo que ni siquiera tú pediste. Pero esa vez iba a la clase y recuerdo perfectamente, tomé Río Santiago, salí ahí en la carretera Matehuala y todo eso, y llega un momento en que tengo una conversación seria con Dios. Y le dije, qué padre, Dios, qué padre que haya una estación. Además, no tenía ninguna identificación. En ese tiempo no sabías. O sea, salían las alabanzas, incluso los cantitos, yo pensé que era una estación, había algunas que habían estado saliendo así, sin algún permiso. Sabe uno que no es un permiso porque no tienen una clave. Algo apócrifo. Sí, entonces no hay un X y algo que sigue. No hay nada que te mencione esto. Y tuve una conversación muy seria con Dios y le dije, qué padre Dios, me da mucho gusto que haya estaciones de radio cristianas que estén abriendo cielos, porque se abren cielos, espiritualmente hablando. Me da gusto que todo, y ahí sí, como decimos, se la canté directa a Dios y le dije, ¿y yo qué?
¿Y yo qué? Y ahí le solté aquello que me había costado trabajo reconocer conscientemente que traía como ese dejo de amargura, ese ¿qué pasó? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué fueron más fuertes? ¿Por qué? O sea, eso. Y le dije, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O sea, me diste algo y luego ya no me sirves, o llega alguien y ya no. Y terminé llorando en el transcurso, recuerdo que hasta me paré y bueno, ya cuando uno habla con Dios y que dices, no tienes una respuesta inmediata. Pero hay cierto desahogo, ¿no? Hay ese desahogo, ciertamente. Eso fue en el mes de diciembre. Del 22. Del 22. Final de enero del 23 me llaman y me dicen, oye, quieren hablar contigo. Hay una persona que te está buscando y quiere hablar contigo. ¿De qué? De una estación de radio. Yo digo que, ok. Casi fue enseguida, no pasó mucho tiempo. Yo creo que 6 semanas a lo mucho. Okay. 6 semanas a lo mucho. Y total, para no hacerles el cuento largo, un día de los primeros días de febrero, porque todavía les invitamos tamales cuando fueron a la casa, y ya se está terminando el tiempo, y llegan y me dicen, pues queremos, me preguntan qué experiencia tengo, guaraguara, cosas que ya les he contado hoy, y lo primero dije, es que si no tiene permiso yo no puedo trabajar. Me enseñan los permisos y me dicen, eres la persona que estamos buscando. Bájalas. Y lo demás es historia. Y lo demás es historia. Heme aquí. No, padrísimo. Heme verdad. aquí, entonces, ahora Dios se raya, porque uno piensa, yo estaba diciendo, Señor, un programa. Un programita. Un programita, así como que. Y ahora dice Dios, una estación. ¿Cuántos programas hay ahorita en Atmósfera, Pati? Son 11, deben de ser como 13, 14 programas que están corriendo ahorita en Atmósfera. Son esas producciones y estén pendientes porque vienen cosas nuevas, vienen más producciones, se suma gente nueva. Estamos creando, hay un trabajo de preproducción, estén pendientes porque hay un cambio de programación, se está cuajando esa programación. Vienen cosas buenas, proyectos padres. Sí, y mira, Omar y amigos que nos escuchan, yo no soy mucho de experiencias como muy fuertes o que las tengo todos los días. Místicas, mágicas, religiosas. Pero he tenido esos tiempos y Dios me ha permitido. Pero hace algunos años, allá por el 2004, Dios me mostró una vez que se erguía una antena abriendo el cielo. Y después veía a lo lejos más antenas. Yo no dudo, Dios me lo mostró, yo lo creo, que van a ser más lugares en la República Mexicana donde Atmósfera va a estar abriendo cielos. No tengo nada y todo eso es algo que estoy diciendo incluso en este acto de fe, porque tantas muestras me da Dios de que aquello que me muestra, aquello que me llama, aquello que me dice es realidad, que en esto no tengo ninguna duda de que un día así será. No sé si yo lo vea, pero yo sé que así será. Y Dios abre puertas. Pati, te agradecemos mucho que nos platiques parte de lo que Dios ha hecho en tu vida, que hay muchas cosas en el tintero, pero sobre todo porque hoy, además de contarnos un poquito de ti, nos abres tu corazón así como tú eres, ¿verdad? Y te agradecemos mucho por eso y agradecemos también a los amigos por estarnos siguiendo en esta frecuencia, la frecuencia correcta. Muchísimas gracias, Omar. Qué padre que se dio este tiempo y muchísimas gracias a nuestros amigos. Sigan conectados porque esperamos que 2026 y los años que vengan
estemos en esta frecuencia, en frecuencia con Jesús, porque, bueno, que es el programa, el nombre del programa, pero es como esta punta de lanza, o sea, que nos abrió y que nos va a estar dando muchísimas más. Y que se Muchísimas sigan gracias. conectando a Atmósfera y también Sí. pues pasando la información para que los demás Claro. también sigan escuchando estos contenidos que seguramente van a ser de bendición. Cierto. Así es. Pues muchas gracias, amigos. Nos despedimos. Saludos. Bendiciones. Listo.